Bueno, señora, vamos a arrancar entonces el concepto de fuerza distribuida. En este concepto de fuerza distribuida vamos a utilizar lo que aprendimos en centroide. ¿A qué yo me refiero? Primero, ¿qué es una fuerza distribuida? Vamos a suponer que yo tengo la siguiente viga, que es un cuerpo rígido. Y ese cuerpo rígido tiene, en este caso, dos apoyos, un articulado móvil y un articulado fijo. Pero la fuerza aplicada que hay ya no es una fuerza puntual como estábamos acostumbrados a trabajarla, sino es una fuerza que va distribuida por longitud de área. Lo que quiere decir que esa fuerza no es más que una función que va a variar su magnitud o su valor distribuida a medida que se va moviendo en X. Esa es la fuerza que realmente existe. ¿A qué me refiero que realmente existe? Las fuerzas puntuales no es más que una representación de una fuerza distribuida que puede ser distribuida en un área o puede ser distribuida en una longitud. El ejemplo más básico para ustedes entenderlo es ustedes mismos. Si ustedes se percatan y se paran, se dan cuenta que su peso está siendo distribuido en la suela de sus dos zapatos o si están descalzos, en la planta de sus dos pies. Lo que quiere decir que desde el punto de vista de su forma de transmitir esa carga, la están transmitiendo en un área que sería ocupada o por la suela del zapato o por la planta del pie. Ahora bien, si ustedes se fijan y se imaginan que usted está en un apartamento donde están en una losa de entrepiso, o sea, en un espacio como ustedes conocen como plato o losa de entrepiso, si ustedes se dan cuenta y miran su dimensión que tiene esa losa con respecto a su punto, ustedes se van a dar cuenta que usted tiene un área bastante pequeña con respecto al área de la habitación. Por eso que ustedes ven que su carga desde el punto de vista práctico, uno se coloca como si fuera una carga puntual, pero desde el punto de vista real, ustedes son una carga distribuida. La carga distribuida se puede distribuir de tres formas. Puede ser distribuida en un eje, o sea, en una línea, como está presentando en el caso. ¿Por qué se presenta en el caso que se distribuye como una línea? Porque normalmente, si yo veo la sección transversal de esa viga, presumamos que esa viga es de concreto. Si esa viga es de concreto, él va a tener una dimensión más pequeña que las otras. ¿A qué me refiero? Imagínense que ese sería L, esta sería H y esta sería B. L va a ser muchísimo más grande que B y H. Por tanto, normalmente cuando tengo elementos de ese tipo, la carga que yo aplico distribuida es una carga distribuida sobre una línea. Ahora, si ustedes ven el piso de la habitación donde ustedes están, las cargas que normalmente se distribuyen sobre ese piso o sobre esa losa, esas cargas normalmente se distribuyen por metro cuadrado. Ahora, si ustedes ven, por ejemplo, un envase de algún tipo de elemento que contiene algún fluido, sea líquido, sea gaseoso, usted se va a dar cuenta que ese fluido va a generar una fuerza distribuida en todo el perímetro que contiene dicho fluido. Ahora bien, ¿qué sucede? Que independientemente de que las cargas reales son cargas distribuidas, pero de ese punto de vista no sabemos calcular. Entonces, tenemos que de alguna forma utilizar los conocimientos que nosotros tenemos, que es trabajar con cargas puntuales y convertir de alguna forma sencilla esa fuerza distribuida en una fuerza puntual equivalente. ¿Qué significa? Yo tengo que buscar o convertir esa fuerza distribuida en una fuerza puntual equivalente. Porque ese segundo modelo, que es una simplificación del primer modelo, me simplifica a la hora de yo determinar las reacciones que hay en A y las reacciones que hay en B. ¿Por qué? Porque simplemente descompongo y aplico las tres condiciones de equilibrio en el plano, que sería fuerzas en X, fuerza en Y y momento en Z. Ahora bien, ¿cómo yo puedo determinar esa fuerza equivalente? Ustedes se dieron cuenta que cuando comenzamos el tema, que hablamos de centro de gravedad, establecimos que el centro de gravedad es el punto donde yo concentro toda la fuerza, o no, toda la fuerza, no, todo el peso de un objeto. Nótese que el peso de un objeto es una fuerza distribuida. ¿Y qué es lo que tú haces? Que la concentra en ese único punto como si fuera una fuerza puntual. Lo que significa que esa fuerza equivalente tiene que estar ubicada en el centroide de la figura que me forma la fuerza o de la forma que me forma la fuerza. Por ejemplo, si lo que está sobre esa viga es un elemento, vamos a decir, rectangular, lo que quiere decir que debe estar
en el centro de ese rectángulo. Ahora, como esa forma de esa figura, de esa carga distribuida, es una forma que es una función que depende de X, eso implica que para yo calcular o determinar la posición de ese centroide, tendría que hacerlo como lo hicimos en el método de integración, que era calcular el Q sub Y y dividirlo entre áreas. Ahora, normalmente en las cargas distribuidas que hay en la área de la ingeniería, casi siempre son cargas regulares. ¿A qué yo me refiero son cargas regulares? Normalmente son cargas rectangulares, cargas triangulares, son cargas de ese tipo. Lo que quiere decir que para yo determinar esa posición de esa carga, basta con definir o buscar en la tabla de la página 225 de su libro de texto de mecánica racional, y ustedes se van a dar cuenta que si usted conoce la forma que tiene esa fuerza distribuida, calcular el centroide es bastante sencillo, como simplemente aplicar las ecuaciones o la ecuación que me define el centroide, sea en X o en Y, en función de cuál estemos analizando. Digo que en función de cuál estemos analizando por un principio muy básico. Porque si yo determino el centroide de esa figura, el centroide de esa figura no está en ese punto. Realmente el centroide de esa figura está a una distancia Y y a una distancia X. Lo que pasa es que como es una carga gravitacional, entiéndase que es una carga vertical. ¿Qué significa eso? Que si yo aplico el principio de transmisibilidad, yo puedo indirectamente mover esa carga que está aplicada en ese centroide a una carga aplicada en el contacto, en el punto de contacto entre la viga y el centroide de la figura. Lo que quiere decir que el centroide que a mí me interesaría calcular, en este caso en específico, sería simplemente el centroide en X. ¿Por qué? Porque el centroide Y, por el principio de transmisibilidad, me da exactamente igual determinarlo o no. Ahora, ¿cómo yo determino esa fuerza equivalente? Muy simple. La fuerza equivalente tiene que ser equivalente al peso total de mi fuerza distribuida. Nosotros aprendimos que el peso total de mi fuerza distribuida no va a ser más que el integral de la carga aplicada de diferencial de X. O sea, me explico cómo yo trabajo eso. Eso es muy simple. Usted lo que tiene que tomar un diferencial de X. Ese diferencial de X, yo digo entonces de la forma siguiente. Como es un diferencial de X, eso me va a generar una carga sub Y. Cuando sume todos los diferenciales, o sea, me explico para que se entienda claramente. Mi fuerza equivalente va a ser igual a la sumatoria de I igual a 1 hasta N del todo los delta sub I por, todo W sub I por delta sub I. Siendo el W sub I el peso de una, vamos a decir, de un diferencial de peso. O sea, un diferencial pequeño. Como es un diferencial pequeño, es bastante simple darse cuenta de que como la sumatoria de todos esos diferenciales que van a estar ahí, cuando yo los sume, me va a dar el peso total. Entonces, como nosotros aprendimos en cálculo elemental, la sumatoria no es más que un integral. Y eso me va a decir que simplemente sería la integral de la carga, o sea, de la ecuación que me define la carga diferencial de X. Pero nótese algo muy interesante, que si nosotros vamos, por cierto, de 0 a L. Es de 0 a L porque es la longitud total que tiene mi viga. Algo muy simple. Si yo veo ese integral lo que me está diciendo que no es más que el área, por definición de ese integral, el área debajo de la curva. ¿No? Eso es lo que me dice la aplicación básica de integral. ¿Qué significa eso? Que yo puedo decir que mi fuerza equivalente a una fuerza distribuida no es más que el área que forma la gráfica. O sea, que forma la carga distribuida. ¿Qué significa eso? Significa lo siguiente, que si mi fuerza distribuida es una fuerza triangular, por ejemplo, como esta, donde va a tener una longitud, por ejemplo, de 5 metros, y esa fuerza triangular, para que se entienda claramente, tiene, por ejemplo, 1000 newton por cada metro. ¿Qué es lo que me está diciendo eso? Por cada metro que él avanza 1000 newton metros. ¿Qué significa eso? Que una fuerza equivalente a esa fuerza puntual, ¿cuál sería? Ups, discúlpenme, que se cerró. Lo cerré sin querer. Lo cerré sin querer. Suerte que la aplicación graba automática. Una fuerza
Denme un segundito. Ok, está bien. Iba a hacer algo. Un segundito, jóvenes. Ok, una fuerza equivalente a esa fuerza distribuida, ¿qué va a ser? El área que me forma esa figura. ¿Quién es la base en este caso? 5 metros. ¿Quién es la altura? El valor máximo que puede tomar la carga. ¿Y cuál es el valor máximo que puede tomar la carga? 1000 newton. Lo que quiere decir que el área sería base por altura partido 2. Estamos hablando de unos 2500 newton. Lo que quiere decir que una fuerza equivalente a esa fuerza distribuida de 1000 newton como valor máximo en la carga triangular sería de 2500. Ahora, si yo te pregunto dónde yo tengo que ubicar esa fuerza distribuida tengo que ubicarla en el centroide de ese triángulo. Pero si ustedes se acuerdan, cuando nosotros hicimos el centroide de un triángulo de ese tipo tiene un centroide en X a 2/3 de la base, si esto es la base, y esto es la altura, y en Y era a 1/3 de la altura. En este caso lo que me interesa es 2/3 de la base. ¿Qué significa eso? Que eso va a estar a 2/3 de 5, o sea, a 3.33 metros. O sea, es muy simple. Y después que yo tengo ya esa fuerza distribuida con una fuerza equivalente, simplemente aplico todos los métodos conocidos para yo resolver ese cuerpo que es el cuerpo rígido. Entiéndase, sumatoria de fuerzas igual a 0 y sumatoria de momento igual a 0. O sea, la diferencia entre esto y cuerpo rígido es que la carga está distribuida. Carga o fuerza están distribuidas. ¿Qué es lo único que yo tengo que hacer? Convertir esa fuerza distribuida en fuerzas puntuales equivalentes y trabajo con los conocimientos previos conocidos que me van a determinar las reacciones si son las que me pidiesen, o voy a determinar las tensiones si fueran tensiones que me pidieron. Por ejemplo, vamos a hacer un pequeño ejemplo básico de este tipo de fuerzas distribuidas. Vamos a imaginarnos que yo tengo la siguiente viga. Esa viga tiene una fuerza distribuida de ese estilo, tiene una fuerza puntual. Vamos a suponer que esa fuerza distribuida es 800 newton por cada metro. Esta fuerza puntual de 1000 newton. Y vamos a suponer que yo tengo las siguientes dimensiones. Por cierto, este A y este B. Este es un apoyo móvil y este es un apoyo fijo. Supongamos que aquí tengo 2 metros, 6 metros, 2 metros y 2 metros. Y te piden determinar las reacciones en A y B. Lo primero que tengo que hacer es un diagrama de cuerpo libre. Un diagrama de cuerpo libre de esa estructura es muy simple. Sería A, apoyo fijo, 2 reacciones, una A sub Y y una A sub X. Esa fuerza distribuida yo la puedo convertir en una fuerza puntual equivalente. Le vamos a llamar FEQ. Y tengo mi fuerza de 1000 por un lado. Y tengo aquí, como ves, un apoyo móvil, simplemente una reacción B sub Y. Ahora, esa fuerza equivalente, ¿a qué sería igual? Esa fuerza equivalente, como mi fuerza distribuida es un rectángulo y acabamos de decir que la fuerza total de una fuerza distribuida es el integral de la fuerza diferencial de X, o lo mismo que decir que es el área debajo del tren de carga, que en este caso ese tren de carga, esa fuerza distribuida es una fuerza rectangular, lo que quiere decir que sería la base, que vale 6 metros, por la altura, que vale 800. Lo que quiere decir que si realizo esa multiplicación sería 4800 newton. Lo que quiere decir que esto vale 4800 newton. ¿Qué me falta determinar? O la posición de esa fuerza distribuida. Vamos a marcar este punto, para tener todos los puntos referenciados. Vamos a suponer que este punto es 2 metros. Este sería el punto final. Este es el otro punto. O sea, sabemos que de aquí a aquí hay 2 metros por la figura. Sabemos que de aquí a aquí hay 2 metros. Y de aquí a aquí hay 2 metros. Ok. Ahora tenemos que ubicar esa fuerza equivalente
en su posición, pero sabemos que esa fuerza equivalente va en el centroide de la figura que me forma la fuerza distribuida. Y ese centroide, por ser un rectángulo, va a la mitad. Lo que quiere decir que estaría aquí a 3 metros y estaría aquí a 3 metros. Ya tengo todo mi sistema, o sea, mi diagrama de cuerpo libre, como siempre he trabajado todo cuerpo rígido, con un sistema de fuerzas puntuales. Por tanto, simplemente aplico las condiciones de equilibrio, que serían sumatoria de fuerzas en X igual 0. Fuerzas en X que yo tengo, en este caso sería AX, o sea que AX es igual a 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tendríamos AY menos 4.800 menos 1.000 más BY igual a 0. Lo mismo que decir que AY más BY será igual a 5.800 newton. Y eso lo vamos a llamar ecuación número 1. Simplemente lo que sigue es la tercera ecuación de equilibrio, que es sumatoria de momento en un punto. En este caso en particular voy a tomarlo en A. Sumatoria de momento en A. Lo que implica, por tomar momento en A, que la fuerza AY no genera momento porque no tiene distancia. Ahora, la que sigue es la fuerza equivalente, que veo que rota horario. Veo que la fuerza de 1000 también rota horario y veo que la fuerza de BY rota antihorario, lo que quiere decir que tanto Fx como la fuerza de 1000 son negativas. Entonces estaríamos hablando la distancia que hay para la primera, de A al punto de aplicación de fuerza equivalente, que sería 2 más 3, 5. Lo mismo que decir que esto es menos 5 por 4800. Voy a la siguiente de 1000, que tendríamos 5 más 5 son 10 menos 1000 por 10. Estamos hablando, para que se sobreentienda, que los 10 metros son esa distancia. Y luego la última, que sería más BY por su distancia, que en este caso estamos hablando de unos 12 metros, debe ser igual a 0. O lo mismo que decir que BY será igual a ese producto de 5 por 4800 más 10 por 1000, que son 10.000, lo que te dé eso entre 12, y eso da la cantidad de 2.833.33 newton. Sustituyendo en 1, sustituyendo a BY, tendríamos que AY es igual a 5.800 menos 2.833, o lo que es decir, 2.966.67 newton. Y ya tenemos nuestra respuesta. ¿Alguna pregunta hasta aquí? O sea, nótese que la fuerza distribuida, eso es simplemente después que usted convierte esa fuerza distribuida, en este caso rectangular, una fuerza puntual, ya es exactamente lo mismo lo que nosotros aprendimos en el capítulo 4 de equilibrio del cuerpo rígido. Quizás está más fácil porque son villitas y cosas así. O sea que es mucho más sencillo. Dime, Agustín. Agustín. Ok, Agustín no dijo nada. Vamos a hacer este ejercicio para que ustedes se den cuenta que aunque son un poco más difíciles. Profesor, le quería comentar que esta mañana yo tuve problemas para la clase de las 8. Tuve problemas con el internet y entré a esta clase. ¿Me podría decir de qué trata el tema? Porque yo entré ahora mismo prácticamente. Bueno, líder, usted ve el video, fuerza distribuida se llama el capítulo. Tú ves el video y te das cuenta cuando lo subamos a YouTube. Tú lo miras, es de fuerza distribuida, se llama el capítulo. Gracias, maestro. No pasa nada, para eso estamos. Miren, jóvenes, vamos a hacer este pequeño ejemplo. Miren, ese ejercicio te está pidiendo determinar las reacciones en A y en B. O sea, necesitamos las reacciones en A y en B. Yo sé de antemano que yo puedo hacer ahí, puedo encontrar esa solución de varias formas. Forma número 1. Si yo conozco esa distancia X, vamos a llamarle A y conozco esa distancia B, simplemente yo lo que puedo trabajar con una carga distribuida triangular, esta de 1000 Nm², y otra carga triangular de 1200 Nm².
Newton sobre metro. Ahora, la única diferencia es cómo determino A y cómo determino B. Determinar A y B es muy sencillo. Me explico. Si esta fuera mi viga, vamos a suponer que este es mi cargo, para no dibujarlo sobre el dibujo. Yo me doy cuenta, si yo formo un triángulo que tenga como base los 3.6, ¿lo están viendo? Ese triángulo, el triángulo que dice con resaltador. ¿Cuál sería la altura? 1200 más 1000, 2200. Si yo le llamo, como le llamé eso a A, yo puedo usar una relación de triángulos, porque el triángulo que se forma en esta parte superior es semejante al triángulo que está en azul. Por ende, yo pudiera decir, como eso es altura 1200, Newton, 1000 que diga, discúlpenme, 1000 Newton metro. Yo puedo decir que A es a 1000 como 3.6 es a 2200. Relación de triángulos. Recuérdense que dos triángulos son semejantes si existe una relación entre sus ángulos interiores y sus lados. En este caso, a simple vista nos damos cuenta que esos triángulos son semejantes porque son primero dos triángulos rectángulos y tiene la hipotenusa la misma pendiente. Por tanto, ambos triángulos son semejantes. Luego yo he terminado A, simplemente determino a B, diciendo que B sería 3.6 menos A. Y ya trabajaría con dos fuerzas distribuidas. Es una forma de yo trabajar ese ejercicio. Pero hay otra forma mucho más sencilla de yo trabajar ese ejercicio. ¿Cuál es esa forma más sencilla? Es la siguiente. Vamos a expresar nuestro ejercicio otra vez. Yo tengo esa fuerza distribuida. ¿Verdad? ¿Qué es lo que yo hago? Simplemente le sumo 0. ¿Cómo así sumarle 0? Si ustedes se acuerdan, cuando ustedes resolvían problemas de cálculos y problemas de física, hay a veces que para ustedes hacer algo, le sumaban un 0. Me explico a qué me refiero el algo. X cuadrado más 6x. Si yo quiero calcular un trinomio cuadrado perfecto basándome en esos dos términos, simplemente yo le sumaba el término que le faltaba. En este caso era más 9, pero para que la ecuación no se alteraba, usted decía menos 9. Y decía que el trinomio cuadrado perfecto formado por eso es x más 3 al cuadrado menos 9. Y eso es semejante a eso. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero hacer? Yo lo que quiero hacer es hacer algo muy equivalente, muy similar a lo que yo hice aquí arriba en matemática, pero con esta carga. ¿Qué es lo que yo quisiera? Yo quisiera que ese punto no estuviera en 0. Me explico. No es que no estuviera en 0, para que lo entienda más fácil. Yo quisiera lo siguiente, lo voy a dibujar con verde. O tener un triángulo superior, o sea, que esa pendiente que está ahí y esta pendiente son paralelas. Lo que quiere decir que yo lo que quisiera es transportar esa línea, o sea, esa recta, sumarle algo de tal forma de que ese punto que es negativo pasa a ser 0. Y si eso pasa a ser 0, la pendiente se mantiene y a la pendiente mantenerse, lo que quiere decir que mi ecuación de ese triángulo o de esa línea recta es la misma. Yo lo que estoy haciendo es una traslación. O sea, si yo tengo por ejemplo, una pendiente 5x, cuando yo le digo 5x más 3, ¿qué es lo que estoy haciendo? Trasladando verticalmente esa pendiente. Para que me entiendan claramente. Supongamos que 5x la pendiente es algo así. No, yo estoy en 0, caramba. 5x más 3 es una recta paralela, pero desplazada 3. Yo lo que quiero es ese mismo triángulo, pero desplazarlo hacia arriba. O sea, que yo quiero decir que eso es igual a eso. Pero ¿qué pasa? Que si yo hago eso, yo estoy alterando mi carga aplicada. Al yo alterar mi carga aplicada, si yo le sumo algo, tengo que restarle ese algo. Es lo mismo que yo hice aquí. Yo le sumo un 9 para completar el trinomio cuadrado. ¿Y qué hice después? Un menos 9 para poder equilibrar la ecuación y no tener dos ecuaciones totalmente diferentes.
Pero nótese que para pasar ese número que está aquí, que vale en este caso 1200, para pasar a 0, ¿qué fue lo que yo hice? Ese que 1200 que está del lado de los negativos, por ejemplo, que no es el lado negativo, esto es lo contrario, ese 1200 ahí, flecha para arriba, lo que yo hice realmente fue, en vez de sumar, le resté 1200. Al yo restarle 1200, ¿qué hizo? 1200 menos 1200 pasa a 0, pero ese 1200 no se restó a él, sino se restó a cada punto de la línea recta, que fue lo mismo que yo hice aquí. ¿Qué fue lo que él hizo? Que a cada punto de la línea, de esa pendiente, esa línea recta, él le sumó 3. Yo lo que estoy haciendo es que a cada punto de esa línea le sumé 1200, o sea, le resté 1200. Pero como ese 1000 iba hacia abajo, que era negativo, eso pasó de 1000 a 2200. ¿Estamos claros? Ahora bien, si yo le sumé ese 200 o ese 1200, yo tengo que sumarle un 1200. Pero sumarle, a lo que me refiero es aplicar una carga positiva. Porque es rectangular, porque esa carga es constante a cada uno de los puntos. Yo lo que estoy haciendo es lo siguiente para que se entienda claramente. Voy a hacer otro triángulo. Simplemente estoy sumando esto. Una carga de 1200 y estoy al mismo tiempo restando una fuerza distribuida de 1200. Y como 1200 menos 1200 da 0, realmente yo estoy sumando un 0. ¿Estamos claros? Lo que pasa es que yo agarré este 1200 y se lo sumé directamente a mi fuerza triangular. Y este 1200 lo expresé. ¿Qué es lo que estoy diciendo con eso? Lo que estoy diciendo es que esa fuerza distribuida que me pidieron es exactamente igual que la siguiente. Fíjense, el móvil está de este lado. Es exactamente igual que una fuerza de 2200 hacia abajo y una fuerza de 1200 hacia arriba. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo así en vez de hacerlo así? Porque cuando lo hagamos de esta forma vamos a tener la aproximación y vamos a tener valores más aproximados. Mientras si lo hacemos así, es más probable que los valores sean más exactos. ¿A qué me refiero que sean más exactos? Ustedes se van a entender ahora mismo. Vamos a buscar en mi sistema mi diagrama de cuerpo libre. Mi diagrama de cuerpo libre de esa vía, que es bastante sencillo. Apoyo móvil, una reacción, A sub Y. Apoyo fijo, dos reacciones, B sub Y y B sub X. Carga distribuida verde, o sea, verde, me voy a poner hasta con verde, 2200. Eso quiere decir que va a tener una fuerza equivalente, vamos a llamarle 1. Carga distribuida roja, 1200. Eso quiere decir que va a tener una fuerza equivalente 2. Mi fuerza equivalente 1, ¿a qué va a ser igual? Muy simple, al área que me forma el triángulo. ¿Cuál es el triángulo? Base, que mide 3.6, por la altura que mide 2200, entre 2. Lo que quiere decir que nuestra fuerza equivalente 1 va a ser 2200 por 3.6 entre 2, 3960. Eso es Newton. O sea, que aquí teníamos 3960 Newton. Fuerza equivalente 2. El área de ese rectángulo, o sea que 1200 por 3.6. 1200 por 3.6. 4320 Newton. O sea que esta fuerza equivalente 2 es 4320. Ahora, ¿qué me interesa conocer? Me interesa conocer la posición X para la fuerza equivalente 1, la posición en X para la fuerza equivalente 2. La fuerza equivalente 2 es bastante intuitiva. Como es un rectángulo, está a la mitad, o sea, 1.8 metros.
y 1.8 metros. La del triángulo también es bastante simple porque ya lo hemos hecho anteriormente. Hicimos un triángulo que era así, en este sentido, que si esa era la base, X estaba a 2/3 de la base. Fíjense que el 2/3 lo mide desde aquí. ¿Qué significa eso? Eso significa que si yo lo mido desde aquí, sería a 2/3 de 3.6. O sea, 3.6 por 2 sobre 3. O sea, 2.4 metros. Me explico. Ese de ahí que la vamos a llamar X', X super barra. Cx super barra es 2/3, porque estamos midiendo de aquí, de la base que vale 3.6. También hay otra forma de verlo, por si acaso. Si el triángulo ustedes lo tienen así, el X está a 1/3 de la base. ¿Por qué? Porque si de aquí vale 2/3, del lado recto sería la base menos 2/3, 1/3. O sea, aquí vale 2.4. ¿Y esto cuánto tiene que valer? Si todo vale 3.6, tiene que valer 1.2 metros. Ok, ya tenemos todo. Muy simple. Sumatoria de fuerzas en X. Yo sé por default que Bx es 0. ¿Por qué sé que vale 0? Porque no hay ninguna fuerza externa aplicada a la horizontal. Por tanto, yo ponerla desde el principio, yo pude haber, por simple inspección, poner que Bx era 0. Sumatoria de fuerzas en Y igual 0. ¿Quién sería? AY, que va hacia arriba, menos 3.960, que iría hacia abajo, menos 4.320, que diga más, porque va hacia arriba, más BY igual 0. O lo mismo que decir que AY más BY igual a esa suma algebraica, o sea, 4.320 menos 3.960, 360 negativo, porque eso da positivo y mandándolo para el otro lado sería negativo. Y eso la vamos a llamar la ecuación número 1. Entonces aplico momento. Sumatoria de momento, en este caso vamos a seguir aplicando en A porque A está a la izquierda. No por nada en particular, sino porque A está a la izquierda y ya no está acostumbrado. Entonces, los momentos. FQ1 queda, gira horario negativo. FQ2 gira antihorario positivo y BY gira antihorario positivo. ¿Qué significa eso? Recuérdense que A sub Y no genera momento porque estamos sacando momento en el punto donde se aplica la fuerza A. Entonces sería menos 3.960 que gira horario por su distancia, que en este caso vale 1.2. La segunda fuerza, 4.320, gira antihorario. Lo multiplicamos por 1.8. Y la última fuerza BY, que gira antihorario, lo multiplicamos por 3.6. Igual 0. Por lo mismo que decir que la fuerza BY es igual a 4.300 para aquel lado a negativo. Y a eso, ese negativo de menos 3.960 por 1.2 pasa para el otro lado como positivo. Lo que quiere decir que eso me da, y mando el 3.6 dividiendo, menos 840. ¿Por qué? Porque ese producto es más grande que este producto. Por tanto, eso da negativo cuando lo manda para el otro lado. Y esto va a dar positivo, implica que el signo diferente se resta y pone el signo del mayor. El resultado lo divido entre 3.6 y eso me da 840 newton. Sustituyo eso en la ecuación número 1, o sea, sustituyendo a BY en 1, tendríamos que A sub Y es igual a menos 360, sumando para aquel lado restando, más 840. ¿Me explico? Recuérdense que aquí va a quedar AY menos 840 igual a menos 360 y pasé eso para aquel lado, me pasó positivo. O lo mismo que decir que A sub Y es 840 menos 360 a 480 newton. ¿Qué significa eso? Significa que A sub Y, ese negativo, ¿qué significa? Porque no, a veces nunca nos había dado ese negativo. Ese negativo, lo único que me indica es que la asunción que yo hice, recuérdense que cuando yo pongo la flecha en sentido positivo de BY, yo estoy asumiendo el sentido de BY, porque eso es una incógnita. Entonces, como es una incógnita, yo la puedo asumir o positivo o lo asumir negativo. Al yo asumirlo en sentido positivo, el resultado darme sentido negativo, lo que me está diciendo es que el sentido que yo asumí
es contrario al que realmente es. El que realmente es así, como lo está colocando, como lo volví a colocar. AY sería vertical en sentido positivo y BY sería negativo en sentido vertical. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Jóvenes. Una pregunta, profe, pero teniendo en cuenta eso que usted dijo a lo último, el momento que genera BY sería entonces horario, ¿no cambiaría entonces arriba la ecuación? No, si tú lo recalculas eso, todo eso, ahora poniéndolo BY hacia abajo, esto en vez de darte negativo te va a dar positivo. Perfecto. Y al darte positivo está indicando que el sentido que tú asumiste es correcto. ¿Estamos claros? Cuando al final de una ecuación un resultado da negativo con respecto a una asunción que tú asumiste, lo que está diciendo es que el sentido que tú hiciste, o sea, que tú asumiste, sea positivo o sea negativo, es totalmente contrario. Si asumiste negativo es porque es positivo. Si asumiste positivo es porque es negativo. Y de forma similar. Miren, yo le expliqué de esa forma, utilizando, subiendo el elemento, porque si ustedes van al ejercicio 5.73, que le voy a hacer comentarios simplemente, ustedes se darán cuenta que el 5.73 se parece mucho a este ejercicio. ¿Por qué digo que se parece mucho? Digo se parece mucho porque tiene una parte dentro de los negativos. O sea, me explico, tiene una zona que pasa por el punto C, vamos a suponer que es el 0, pasando de positivo a negativo. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ahí? Lo mismo que yo hice, sumar 0. Pero ese sumar 0, ¿quién es el sumar 0? Sumar una cantidad y restar una cantidad. ¿Quién sería esa cantidad? Depende. Y te dirán, profesor, ¿de qué depende? Depende si yo quisiera llevar ese punto aquí o si quiero llevar este punto aquí. Si yo quiero trabajar con mi parábola en lo positivo, sumo 300. O sea, 300 y 300. Ahora, si yo quiero trabajar con la enjuta parabólica, entiéndase, trabajar así. O sea, bajando, discúlpeme, bajando la curva. El valor que tengo que hacer es 900, suma 900. Suma 900 y resta 900. Todo depende. Fíjense que aquí yo no le hice esa explicación porque lo hice automáticamente. Pero yo pude haber trabajado, en este caso en particular, con un triángulo aquí abajo y un rectángulo aquí arriba. ¿Cómo yo haría eso? Fácil. Para poner este punto aquí abajo, ¿qué fue lo que yo hice? Le resté 1000, lo que quiere decir que aquí sería 1200, pase esta 2200. Y este, un valor de 1000. Sí, ya, tan simple como eso. Sumo y resto. O sea, es sumar un 0. Siempre véanlo así. Estamos sumando un 0. Lo que pasa es que ese 0 va a depender qué tú quieres hacer, subir o bajar. ¿Alguna pregunta? Sí, Lo escucho. el número, ay Dios mío, la figura que debe tener la forma, a ver si me explico, que debe tener la fuerza que sume y reste, Siempre va a ser rectangular. Oh. Porque yo quiero, miren lo que yo quiero. ¿Por qué es rectangular? ¿Alguna pregunta? Excelente. Porque, vamos a suponer en este caso en particular, yo no quiero cambiar la forma, o sea, la función que me genera mi curva. Me explico. Si es una parábola, esa parábola tiene una ecuación específica. Si yo no quiero cambiar esa ecuación, ¿qué es lo único que tengo que hacer? Trasladar esa parábola. ¿Cómo yo traslado esa parábola? Sumándole una constante. Y esa constante, ¿qué es lo que hace? O me sube la parábola o me baja mi parábola. Entonces, esa constante, ¿cuál es la función, la única función que es constante? La línea recta paralela al eje X o al eje Y. No es una función constante.
Recuérdense, vamos a explicarse. Ecuación lineal, función lineal, cuadrática, cúbica y parecida, y así sucesivamente. Y grado cero, ¿cuál es? Y igual a 5. ¿Qué significa y igual a 5? Significa que para todo valor de x, para todo x que pertenece a R, y es igual a 5. ¿Estamos claros? Es una función constante. ¿Y qué lo estoy haciendo aquí? Agregando una constante. Y para yo agregar una constante, ¿qué tengo que agregar? Una función que es constante. ¿Y cuál es la función que me define una función constante? La línea recta, paralela al eje X. Por eso es que yo sumo una fuerza rectangular, tanto positivo como negativo, porque yo lo que estoy haciendo es una traslación de la función que me define la función carga. ¿Se comprendió esa parte geométrica? Comprendido totalmente. Ok. O sea, Vamos a ver. recuérdense que si yo tengo y igual a f de x más k, eso es una familia de curvas que son todas iguales, pero que están desplazadas una de otra k veces. Eso es lo único que yo hago. Lo que pasa es que esta k veces es un valor constante y además la desplazo una sola vez. Si no hay duda, eso se hace siempre. Algo muy importante para dejar claro este tema bastante claro. Por ejemplo, la figura, si se quiere, vamos a explicar estas dos. No la vamos a realizar, pero vamos a explicar el concepto claramente, que es interesante. Esa figura, ¿qué tienen en común? Muy simple, que ambas figuras son compuestas. El trapecio es una figura compuesta. ¿Por qué está compuesto un trapecio? Con un rectángulo más un triángulo. ¿Estamos claros? ¿Qué significa eso? Que a la hora de trabajar este ejercicio, en vez de trabajar con el trapecio, yo voy a trabajar con dos fuerzas distribuidas, donde la suma de las dos fuerzas distribuidas me da la fuerza trapezoidal. La fuerza rectangular, ¿a qué va a ser igual? Son muy sencillos. Si yo proyecto una línea por aquí, me doy cuenta que la parte rectangular sería 120 libras-pie. Y la triangular, recuérdense que eso sería un cero. Simplemente le da esos 150, al quitarle los 120, que forma parte de la carga rectangular, simplemente sería 30 libras-pie. O sea, que tendríamos dos cargas puntuales equivalentes. Una para un triángulo que tiene como valor máximo 30 libras-pie y otra para un rectángulo que tiene como valor máximo 120 libras-pie. Ahora, si yo analizo la segunda es exactamente lo mismo también. Si yo paso una línea por aquí, ¿qué yo tengo? Un rectángulo más una parábola. El rectángulo abajo va a tener un valor máximo de 200 Newton metros. Y aquí la parábola, esto es un 0, y aquí tendríamos un valor máximo de 800 menos 200, 600 Newton. Miren, ese ejercicio hay que entender algo. Siempre cuando le dan parábola, es bueno que ustedes ubiquen el vértice. ¿Por qué? Porque el vértice me va a decir cómo abre la parábola. Recuerden, les recuerdo. Es el vértice. Implica que la parábola abre cóncava hacia arriba. Esta parábola tiene la particularidad que es cóncava hacia abajo. ¿Estamos claros? La parábola es importante saber eso por lo siguiente. Le estoy haciendo ese comentario. Porque a la hora de calcular el centroide, tienen que tomar en consideración lo siguiente. Y es que, miren mi parábola. Por cierto, en esa parábola que ustedes están viendo ahí, un segundito. En esa parábola que usted va a ver siempre, miren la parábola, ese que está ahí, es el vértice. ¿Estamos claros?
¿Por qué le hago ese comentario? Muy simple. Me voy a llevar esa información. Y también le va a servir para cuando estén haciendo ejercicio de centroide, que es exactamente lo mismo. Que creo que hice un ejercicio muy parecido a ese. Miren lo que le estoy diciendo con eso, para que todos estemos claros. Si yo analizo esa figura que está ahí, nótese que estamos hablando, esa parábola es así. ¿Estamos de acuerdo? Donde el centroide está a una distancia X. Pero la parábola que yo estoy analizando está así. Nótese que la altura es la misma, este H y este H. ¿Por qué es la misma? Porque el vértice es el mismo punto. ¿Estamos claros? Lo que quiere decir que esto es A y esto es A. ¿Por qué? Porque la parábola abre paralelo al eje X. ¿A qué me refiero paralelo al eje X? No sé si ustedes se acuerdan que cuando te hacían una parábola, habría un foco y el foco te definía respecto a quién tú era paralelo a qué eje habría. Como esta parábola abre paralelo al eje X, esa es la otra parte que le falta. Esta otra que le falta. Lo que quiere decir que el ancho de esta es exactamente el mismo ancho que esta. Lo que quiere decir que el centroide de esta, que es positivo, ¿por qué es positivo? Porque está en el primer cuadrante, en este caso va a ser la misma ecuación, 3a sobre 8. ¿Qué significa eso? Que de este lado sería 3a sobre 8. ¿Estamos de acuerdo? O sea, que ustedes no van a medir, van a calcular la posición del centroide primero respecto al vértice y luego este lado simplemente decimos 4 metros menos 3a sobre 8. ¿Y cuánto vale a en este caso? 4 metros. Pero recuérdense que esto que está aquí es H y esto que está aquí es A en un caso particular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna duda? Imagino que las fuerzas equivalentes serían 2 en este caso. No, las fuerzas serían 2. Una fuerza equivalente para ese rectángulo y una fuerza equivalente para ese. Pero recuérdense que la fuerza equivalente es el área que forma la figura. Nótese que si yo voy a la tabla de la página 95, la última columna es el área. Entonces, lo que implica que el área es esa que está ahí. Eso quiere decir que para este caso en particular, de la parábola, como vale 600, sería 2 por 4, que vale A, por H, que en este caso vale 600, sobre 3. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Alguna duda? Jóvenes. Todo claro de mi parte hasta ahora. Excelente. Entonces, miren, para no cansar el tema, porque hay algunos que seguro no han entregado la práctica, vamos a continuar la próxima clase. En la próxima clase vamos a dar como terminado todo lo que va para el parcial. Déjenme parar la grabación.